Muy buenos días, mis amados hermanos, amigos. Un gozo saludarles, o muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que usted toma el tiempo para escuchar esta reflexión. Queremos saludarle en nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendecirle a usted y a su familia. Quiero invitarle también a que podamos hacer una oración para pedir la dirección de nuestro Dios en esta reflexión. Padre bueno, gracias damos por la oportunidad que nos das de seguir meditando en las enseñanzas maravillosas de tu santa palabra. Quiero pedirte, mi Señor, que nos guíes en esta hora y nos puedas instruir con tu Espíritu Divino. Permítenos aprender cada día más acerca de tu voluntad, de los recursos que nos has otorgado, de nuestra tarea, nuestra relación que debemos guardar contigo, y también, Señor, que podamos ser instrumentos en tus manos para bendición de muchos. Bendice, pues, a todo aquel que escuche este audio, y permítele, Señor, contar con la asesoría directa de tu Espíritu Divino, y que tus propósitos eternos se cumplan en aquellos que con corazón sincero invocan tu santo nombre. Esta gracia la estamos rogando, Padre, confiando que así será. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues amigos, hermanos, estamos meditando sobre este tema que abrimos la oración. Quiero sugerirles que si puede usted darse el tiempo para conseguir estos libros o leerlos, lo haga para ampliar el conocimiento de un tema tan importante que estamos tocando, como es este medio de gracia, la oración. El libro de Gene Agetz, serie Unos a Otros, se llama el libro Orando, la estimulante experiencia de orar con otros. Algunos de estos libros están sirviéndonos como guía también para la meditación que estamos llevando diariamente. El libro Camino a la Oración Ferviente, de Arthur W. Pink, también es otro libro que puedo sugerirle. El libro de ¿Por qué orar?, de B.J. Willett, Lecciones de la Escuela de Oración. Este es otro libro que le sugiero que pueda conseguirse. Otro libro es Ni tan solo una hora, un llamado al ministerio más elevado que se puede dedicar a una persona, de Larry Lea. Otro libro es Amistad íntima con Dios, cuando el temor de Dios está presente en nuestra vida, de Joy Dawson. Este libro que les voy a mencionar ahora es un libro muy importante. Si usted quiere algo, no es un libro que le va a enseñar de manera cuestiones prácticas para la oración, no. Este libro que le voy a mencionar es un libro sobre teología de la oración. Es excelente, le va a ayudar a discernir qué es la oración y cómo el creyente bíblicamente debe de orar, cuál es la oración correcta, pero desde esa perspectiva más bíblica, teológica. Este libro es de Kairos, editorial Kairos. Es Orar es luchar con Dios. Donald G. Bloch, Orar es luchar con Dios. Tome nota de este libro, ojalá lo pueda conseguir y leer con mucha calma. Un clásico, el del príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, El poder de la oración en la vida del creyente. Este ya es un clásico, este libro, ojalá lo pueda conseguir también. El otro libro es el de Compañeros de Oración, de John Maxwell, y trae una sección sobre el ayuno de Bill Bright. Entonces, en este libro que trae un prólogo de Max Lucado, de John Maxwell, pues se nos enseña a orar por los pastores y los que están al frente de la iglesia, cómo ser intercesores. Entonces, estos son algunos de los libros que le estoy recomendando, sugiriendo para que pueda profundizar este tema que estamos tocando. Bien, el día de ayer estábamos hablando acerca de la experiencia que empezaron a desarrollar los primeros creyentes en Pentecostés. Aún antes de que el Espíritu Divino fuera derramado,
La primera cosa que realizaron los hermanos los creyentes que se reunieron, aquellos seguidores de Jesús, fue la oración. Esta oración la hicieron poco después de que regresaron del Monte de los Olivos, donde nuestro Señor Jesucristo había pronunciado su discurso de despedida. En Hechos 1, 7, 8 encontramos esta narrativa. Dice el texto: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Este es el texto que nos narra el libro de Hechos. Lucas es el que hace este relato. Sabemos que Lucas escribió tanto el Evangelio de Lucas como también este libro de los Hechos. Pero también en los versículos 9 al 11 nos dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Lucas nos narra aquí que los discípulos regresaron a Jerusalén e inmediatamente se reunieron en el aposento alto donde estaban hospedados. Ellos estaban siguiendo las indicaciones que Jesús les había dado, que esperaran hasta el derramamiento del Espíritu Santo. Allí, en ese aposento, estaban los 11 discípulos que Jesús había llamado, pero también habían otros amigos y familiares de nuestro Señor Jesucristo, como nos dice en el verso 4 de Hechos 1, versículo 14, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, en este aposento estaban ahí reunidos amigos, familiares y los discípulos de Jesús. Entonces, algo que llama la atención es que dice el texto que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Entonces, esta es la primera cosa que realizan después que nuestro Señor Jesucristo ha dado indicaciones, ha ascendido a los cielos. Ellos se reúnen en el aposento y están orando, perseveraban unánimes en oración, y añade Lucas, y ruego. Entonces es importante, muy importante, darnos cuenta que aun cuando todavía el Espíritu Divino no había sido derramado sobre ellos, cuando todavía estrictamente hablando no nacía todavía la iglesia, estos discípulos, familiares y amigos de Jesús, estaban allí reunidos y dice, perseveraban unánimes en oración. Ya esta primera palabra es importantísima para lo que Lucas nos está narrando. Recordemos que el Espíritu Divino guió a los autores sagrados y nos está comunicando la relevancia que tenía la oración. Hasta antes de esto, estos varones, amigos y familiares, estaban todavía ellos en espera del cumplimiento de la promesa. Y la iglesia, recordemos, se inicia formalmente el último día de la celebración de Pentecostés. Esa fecha era guardada por todos los fieles judíos que eran temerosos de Dios. Aquellos que formaron el núcleo de la iglesia de Jerusalén ya estaban practicando una de las actividades que se convirtieron
más importantes para la iglesia primitiva, la oración comunitaria o la oración en grupo. Casi todos los seguidores de Jesús, sus seguidores y aún para los apóstoles, esta vino a ser una experiencia completamente nueva, revitalizada, porque ellos habían desarrollado el hábito de orar o tenían sus tiempos de oración muy marcados. Recordemos a Daniel, que oraba 3 veces al día. Los judíos tenían estas oraciones, acostumbraban repetir las 19 bendiciones de cada día, que Jesús resume justamente en el Padre Nuestro. Cuando ellos vieron a Juan que enseñaba a sus discípulos a orar, también le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Y Jesús tenía este hábito en su vida. Hay otro libro también que les recomendamos, que es Los hábitos de Jesús. Uno de los hábitos del maestro era retirarse, estar a solas, irse a los montes, a un lugar apartado, y estar en comunión con el Padre Celestial. Pero nosotros no tenemos mención en los evangelios de que ellos hubieran pasado tiempo orando a solas o en grupo, mientras Jesús estaba también solo en comunión con el Padre. Sabemos que los apóstoles observaban, veían al Señor orando. Fue por ello que les pidió también que les enseñara a hacerlo, y Jesús lo hizo, como según nos narra Lucas 11, 1 y 2. Dice la Escritura: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y este es el Padre nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así que Jesús accedió a enseñarles. Ellos veían a Jesús orar, tuvieron muchas veces oportunidad de mirar a Jesús apartarse a solas, pero no vemos ningún relato de que ellos estén orando allí con el Maestro o que estén en grupo orando. Estos discípulos tenían, por lo que nos dicen los evangelios, más bien, vemos que tenían dificultad para orar con disciplina, para hacer de la oración como Jesús lo hacía un hábito, no solamente como un ritual, sino como una comunión íntima con el Padre. Esto nos pasa a muchos de nosotros, nos cuesta trabajo tomarnos estos tiempos de intimidad con el Señor. Si bien es cierto, vamos a la iglesia y oramos, hacemos nuestras oraciones en la liturgia, son oraciones que muchas veces no pasan de ser para muchos una experiencia simplemente religiosa de puntos dentro de un orden de culto que se ejecutan, en los cuales participamos, pero pocas veces logramos experimentar en esas oraciones la intimidad como debiera ser siempre. Esta oración comunitaria que los discípulos en Hechos empiezan a experimentar está guiada y asistida por el Espíritu Divino, como lo hemos ya mencionado también. ¿Cómo sabemos que a los discípulos les costaba la oración? Recordemos que en el jardín de Getsemaní, cuando Jesús fue a orar, él estaba pasando por una gran agonía y sus discípulos se durmieron, aunque es comprensible que se encontraban exhaustos a causa de la tristeza, como nos los narra Lucas 22:45. Vamos a dar lectura. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Este pasaje nos muestra la debilidad que había en los discípulos, pero también que la oración aún no era una prioridad en sus vidas.
Ni siquiera fueron capaces de hablar con Jesús por 1 hora. De allí que también estemos sugiriéndoles este librito que hemos mencionado, ¿verdad? Ni tan solo 1 hora, de la Rilea. Ahí se desarrolla básicamente por qué es importante que el creyente convierta la oración en un hábito, cuáles son los obstáculos que pueden haber para convertirlo en un hábito. Entonces yo quiero invitarles a que ustedes lo puedan estudiar con calma, profundizar estos temas que estamos tocando en estos tiempos de reflexión. Entonces, en Marcos 14:37 está este relato. Hasta aquí dejamos hoy con este tema que estamos desarrollando. Nos damos cuenta que la iglesia primitiva convirtió la oración por la guía del Espíritu Divino en una prioridad de sus vidas, algo que tenían que aprender, y el papel tan importante que juega el Espíritu Santo en la oración de la iglesia. Que Dios le bendiga. Espero que esta información de las Santas Escrituras le pueda motivar conforme vamos avanzando a buscar tiempos para estar en comunión y en oración con el Padre. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.